Muy bien, David, gracias por la fuerza electromagnética de las clases. Muchas gracias, profe, todo. Pues muy amables. Mm, Andrés, muy bien. Pues costó un buen, ¿verdad? Pero a fin de cuentas todo salió bien. Este, gracias. No, profe, muchas gracias por todo el año. Andrea, ¿cómo estás? Ya se llegó el plazo, entonces, pasado mañana presentan. Esperemos que todo salga bien, estoy seguro que sí. Sígale echando ganas. Y espero enterarme después de cómo les ha ido, que creo que les va a ir bien, estoy seguro de eso. Me disculpo desde ahorita me disculpo desde ahorita por los posibles eventos que pueda haber ahí sé que las hay, de fin de semestre y del BI, pero pues ya sabrán que como está la situación de la pandemia, prácticamente no salgo ni a la banqueta, porque tengo todos los males que pueden ser afectados por la cuestión de la pandemia, pero ya estaré como quiera con ustedes por ahí en pensamiento y pues me da mucho gusto que por fin lo hayan logrado. Bueno, pues ¿qué les parece si seguimos el repaso para los de nivel superior? ¿De acuerdo? Para terminar con esto. A ver, vamos a ver. Quiero referirme a la parte última del repaso a nivel superior, que estaba pendiente, tiene que ver, recuerdo, con gravitación. Mm, Voy a compartir pantalla. Ahí está, es el problema 6. Dice, un planeta tiene radio R mayúscula. A una distancia h sobre la superficie del planeta, la intensidad del campo gravitatorio es G. Cuidado con los términos. Intensidad de campo gravitatorio es G. Y el potencial gravitatorio es V. Indique qué se entiende por intensidad de campo gravitatorio. Hay que recordar que en física los campos se definen como las fuerzas por unidad de, depende. El campo eléctrico es la fuerza eléctrica por unidad de carga. El campo gravitatorio es la fuerza gravitatoria por unidad de masa. Fuerza gravitatoria entre masa. Que en el caso de la, análisis más newtoniano, digamos, del fenómeno gravitatorio, finalmente la intensidad de campo gravitatorio no es otra cosa más que la aceleración de la gravedad, ¿sí? Que aquí se menciona aquí como G minúscula. Bien, eh, el 2i dice muestre que el potencial gravitatorio es igual a menos G por R mayúscula más H minúscula. Mm, es que es un planeta de radio R mayúscula y habla de una distancia H minúscula sobre la superficie del planeta. Entonces se pide demostrar esa cosa ahí. Vamos a ver. Mm, Vamos al pizarrón. Veamos. Es un planeta de radio R mayúscula y hablamos de un punto P. Este punto P está ubicado a una altura H minúscula por encima de la superficie del planeta. El potencial gravitatorio, finalmente, se define como
menos G por M, la masa del planeta, sobre R. Es la expresión que se obtuvo. Y creo que usamos cálculo integral para deducir esta fórmula. Potencial gravitatorio a una distancia R variable, que sería toda esta desde el centro. Eso significa que el potencial gravitatorio lo puedo poner como menos G M sobre R mayúscula más H. El campo gravitatorio es la misma expresión, pero lleva R cuadrada. Evidentemente, esto lo puedo poner como G sobre R con R por 1 sobre R, y este término de aquí pues sería el potencial. Entonces la aceleración gravitatoria quedaría como menos menos el potencial por 1 sobre R más H, R mayor. Así G quedaría expresado G sobre R más H, y si aquí despejamos, el potencial queda como menos G por R más H. Esta es la expresión que en ese inciso me piden deducir. En el siguiente inciso, que es el 3i, dice, dibuje una gráfica sobre los ejes que muestre la variación del potencial gravitatorio V del planeta frente a la altura h sobre la superficie del planeta. Una gráfica, y dan ahí un espacio para fijar la variación del potencial por la altura, perdón, por la h. Cuando la altura sea 0, aquí, en esta expresión, el potencial va a quedar como menos g por r mayúscula, esta h va a ser. Entonces, por aquí, tenemos el valor cuando h valga 0, que es menos g por r. Conforme la h crezca, la expresión que tenemos al principio, desde acá, esta, me dice que es menos que m sobre r más h. Conforme la h, aquí fue mal, perdón, esto es menos gm sobre r, cuando la h vale 0, aquí. Luego, conforme la h crece, el denominador aumenta y la operación disminuye. Cuando h tiende a infinito, el potencial tiende a 0. Esta es la gráfica que se espera que pongan ahí en el diagrama de la respuesta 3. Negativo siempre el potencial. ¿Por qué? Porque los objetos tienden a caer. Es lo que eso significa. Bien. Luego, en el inciso B, por aquí lo ponemos. Dice, un planeta tiene un radio, R mayúscula, de 3.1 por 10 a la 6 metros. En un punto P, aquí, un punto P, a una distancia de 2.4 por 10 a la 7 metros sobre la superficie, la H, 2.7 por 10 a la 7 metros, 2.4, perdón, por 10 a la 7, sobre la superficie del planeta, la intensidad del campo gravitatorio G es de 2.2 newton sobre kilogramo. Calcula el potencial gravitatorio en el punto T. Potencial.
pues haciendo referencia directamente al uso de este ecuación, de que el potencial gravitatorio del punto P menos G por R mayúscula más R minúscula es igual a menos 2.2, que es G, por 3.1 por 10 a la 6, R mayúscula, más la altura sobre la superficie del planeta, que es 2.4, por 10 a la 7. Eso me da un valor de potencial gravitatorio en P menos 5.96 por 10 a la 7. La unidad, bueno, pues es Newton metro, que es Joule. No es cierto, es Newton metro. Esto es Joule, Newton por metro. Kilogramo a la menos 1, porque es trabajo entre masa, del origen. O sea, el origen de esta expresión potencial es el trabajo por unidad de masa. Y eso da una unidad tan derivada como Joule sobre kilogramo. La respuesta entonces es esa. Después, bueno, en el siguiente inciso, inciso C, dice, vamos a verlo que ustedes lo vean en pantalla, y no, nada más yo lo veo. Dice, tengo la gráfica, luego pregunta por lo que la referencia en la cual se pide el potencial, que es lo último. Lo dice, el diagrama muestra la trayectoria de un asteroide al moverse rebasando al planeta. O sea, pasando, se va a ir, pero pasa y lo atrapa la atracción gravitatoria, tal vez para describir una curva cercana al planeta. Dice, cuando el asteroide estaba lejos del planeta, tenía rapidez despreciable, prácticamente cero. Estime la rapidez del asteroide en el punto P, definido en el inciso B, o sea, es el mismo que está a una distancia ya conocida encima del planeta, ¿sí? Que fue de 2.4 por 10 a la 7. Entonces, bien, sí, 2.4 por 10 a la 7. Entonces, cuando llega a ese punto, nos están pidiendo qué rapidez debe tener el asteroide atrapado momentáneamente por la atracción gravitatoria del planeta. Bueno, entonces, vámonos de nuevo acá. Cuando se encuentra en esta posición orbital, hay una cierta velocidad. Hay que tomar en cuenta que esa velocidad debe ser producto del potencial gravitatorio, porque el trabajo, la energía que hace el potencial gravitatorio lo convierte en energía cinética. De tal forma que si el potencial es trabajo por unidad de masa, yo puedo poner potencial por masa. Eso no es el trabajo gravitatorio ejercido por el planeta sobre el asteroide, despejando de aquí. Y eso se convierte en energía cinética del satélite, un medio del producto de la masa por su rapidez al cuadrado. Entonces, la masa se anula, es algo muy interesante de la gravitación. La masa del objeto que orbita siempre desaparece. La velocidad queda por la raíz cuadrada de 2 por v.
Entonces, esto me da la raíz cuadrada de 2 por 5 puntos redondeando, 5.97 por 10 a la 7, que es lo que había calculado por acá. Y por lo tanto, esto da 10.919 metros por segundo. Es la velocidad que debe tener el asteroide en esa posición. Por último, aquí lo voy a leer nada más porque es muy sencillo. El inciso D dice, la masa del asteroide, ahora me la dan, es 6.2 por 10 a la 12. La masa del asteroide es 6.2 por 10 a la 12 kilogramos. Calcule la fuerza gravitatoria sufrida por el planeta cuando el asteroide se encuentra en el punto P. Fuerza entre asteroide y planeta. La fuerza que ejerce el planeta contra el asteroide es la misma fuerza que el asteroide ejerce contra el planeta. Tercera ley de Newton. Finalmente, esa fuerza no es otra cosa más que el peso que sufre. Entonces, la fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración gravitatoria, que ya antes la teníamos, que era de 2.2 acá. Por lo tanto, ha de ser 6.2 por 10 a las 12 kilogramos por 2.2 metros segundos a la menos 2. Bueno, Newton, ¿sí? Correcto. Y esto me da tanto como 1.4 por 10 a la 13 newtons. Kilogramo metro segundo al cuadrado. Acá la aceleración gravitatoria se da en 2.2 newtons, kilogramo a la menos 1. Es lo mismo que 2.2 metros sobre segundo al cuadrado. Y eso es lo que corresponde al problema de gravitación. Bueno, ahora, enseguida viene el problema de capacitores. Ese problema de capacitores lo puse en la prueba última, pero lo puse parcialmente, no completo. Quiero examinar las partes que faltaron de ese problema de capacitores, que habla de las nubes, de la Tierra y de un rayo que cae. A ver. ¿Qué dice? Está el asteroide, que última pregunta. Esto es lo de las presas, que ya vimos. Una nube de tormenta con carga negativa sobre la superficie de la Tierra puede modelarse mediante un capacitor de placas paralelas, la nube y la Tierra. La placa inferior del capacitor es la superficie de la Tierra y la placa superior es la base de la nube. Los datos. Área de la base de la nube, el área. 1.2 por 10 a la 8 metros cuadrados. La carga eléctrica en la base de la nube es menos 25 microcoulombs, es carga negativa. La distancia de la base de la nube a la superficie de la Tierra, 1600 metros. Permitividad del aire. Recuerden que permitividad no es más que la constante epsilon que viene en la ley de Coulomb. 1 sobre 4 pi, epsilon 0. Epsilon 0, 8.85 por 10 a la menos 12, es la permitividad en el vacío. Cuando hay un material diferente, como por ejemplo aceite o agua o papel encerado, ese valor epsilon cambia. Pero aquí, para el caso, es en el aire. Y es 8.8 por 10 a la menos 12 faradios metros a la menos 1, la permitividad. Entonces, simular este comportamiento de la nube y la Tierra como un condensador, un capacitor de placas paralelas. Muestre que la capacitancia de esta disposición es, ya viene el numerito. Déjenme paso al pizarrón y calculamos. Ya lo hicimos, pero preguntan un par de cosas más que en su momento no puse en la prueba anterior, nivel superior. A ver.
tenemos la nube, y esta es negativa, y la Tierra. Aquí hay una distancia de 1600 metros. El área expuesta de la nube, 1.2 por 10 a la 6 metros cuadrados. La carga que hay en la nube, menos 25 coulombs. La distancia entre la nube y la Tierra, 1600 metros. La permitividad epsilon es la misma que la del aire, 8.8 por 10 a la menos 12 faradios metros inversos. Entonces la capacidad es el inciso A. Como es placas paralelas, epsilon 0 A sobre D, la fórmula. Y esto es 8.8 por 10 a la menos 12, olvidando lo vamos a poner porque no hay espacio, por el área, que es 1.2 por 10 a la 6, el área, entre la separación, que es de 1600 metros. La capacidad entonces, haciendo operaciones de 6.63 por 10 a la menos 7 faradios. Para ser muy sencillo. Lo dice. Inciso B. Calcule. Inciso I. La diferencia de potencial en voltios, el voltaje. Si la capacidad es igual a la carga entre el voltaje es igual a la capacidad por la carga, el potencial es igual, perdón, a la capacidad, perdón, voltaje es igual a la carga sobre la capacidad. Y esto da 25 coulombs, que es la carga, este que es negativo, entre la capacidad que fue de 6.63 por 10 a la menos 7 faradios, y eso me da un voltaje, un potencial de 3.77 por 10 a la 7 voltios, un montón. Y luego, ya con esto me dice en el 2i, calcular en joules la energía almacenada en el sistema. La energía de un capacitor, bueno, pues 1/2 de la capacidad por la diferencia de potencial al cuadrado. Y tengo esta información, entonces 1/2 de C, que ya está calculada, 6.63 por 10 a la menos 7 faradios por la diferencia potencial, que es de 3.77 por 10 a la 7 voltios. Entonces la energía almacenada en el capacitor es de 4.71 por 10 a la 8. La siguiente pregunta, que es el inciso C, esto sí no, ni este inciso ni lo que sigue lo puse en la prueba anterior, dice, los rayos se producen cuando el capacitor se descarga a través del aire entre la nube y la superficie de la Tierra. Habla de los rayos. ¿Sí? Los rayos se producen cuando el capacitor se descarga a través del aire. Descarga, un rayo. Entre la nube y la Tierra. La constante de tiempo del sistema es de 32 milisegundos. 32 milisegundos. Recuerden, es una constante tau, que viene por ahí una expresión que enseguida voy a poner.
tiene que ver con el tiempo en el cual se descarga la mitad de la carga de un capacitor. Constante tiempo, 32 milisegundos. Un rayo dura 18 milisegundos. El tiempo que tarda en caer el rayo. Para los datos que tengo anteriormente. Dice, inciso I, muestre que alrededor, o sea, más o menos, de menos 11 coulombs de carga se transfieren a la superficie de la Tierra. Es la cantidad de carga que cae con el rayo. Estamos hablando de la carga que cae en este tiempo, 18 milisegundos, y con la información anterior. La constante de tiempo del capacitor, que es un dato que me da. Hay una expresión que obtuvimos utilizando ecuaciones diferenciales. Recuerden que era el análisis del tiempo de descarga de un capacitor. Que la expresión estaba dada por carga transferida descargada. Es igual a la carga inicial por exponencial de menos 1 sobre C por R por T. ¿Qué era C por R? Bueno, C es la capacidad del condensador. R es la resistencia en un circuito RC a través del cual se descarga. Era un modelito que teníamos de una resistencia así y un capacitor que se hacía un corto, entonces la carga fluía y se iba descargando. Entonces el circuito, y llamamos circuito RC. Aquí no me menciona resistencia para nada. El punto es que CR es lo que se llamó constante tiempo. Tratado. Entonces, ¿cuánta carga? Yo puedo poner que la carga que se descargó, valga la redundancia, es la carga inicial por E a la menos T doble tau. Esto significa 11.44 coulombs, que es la carga inicial que había en el condensador. Perdón, 25. La carga inicial. 25 coulombs. Ya sé que es negativa. Esto por el exponencial de menos el tiempo transcurrido, 18 milisegundos, el tiempo que dura la descarga, entre la constante, que es de 32 milisegundos, y eso me da la carga transferida. La carga transferida, sin las operaciones, resulta ser de 11.47 coulombs, menos. Es lo que me pide calcular. El tiempo de descarga. Y luego, lo ponemos. En el 2i. Sí. Se pide la corriente eléctrica circular. Bueno, pues la corriente es igual a la carga transferida por la unidad de tiempo. La carga transferida fue de 11.47 coulombs. En un tiempo, lo que dura la descarga, quedamos que era de 18 milisegundos. La corriente transferida es de 635 amperes. Y ese es el problema de capacidad. Bien, nos pregunta. Dice, indique una suposición necesaria para que el sistema Tierra-Nube pueda modelarse mediante un capacitor de placas paralelas. Suposiciones. Bueno, hay que tener presente que la fórmula que está detrás de todo esto, ¿sí?, fue la fórmula de placas paralelas Epsilon 0A sobre D. Pues hay que suponer que
Primero, que la D es constante para que pueda ser válida esta fórmula. Quiere decir que la superficie de la Tierra sea plana y recta, lo mismo con la superficie de la nube, que no tenga altibajos, la D sea constante. Otra cosa importante es la uniformidad del aire, tiene que ver con la permitividad. Otra cosa importante, esta expresión se obtiene a partir del hecho, hay que recordar, ¿sí?, que el potencial era capacidad es igual a carga sobre diferencia potencial. Y luego, esa diferencia de potencial se calculó como el producto del campo por la distancia. Esta fórmula solamente es válida cuando el campo eléctrico es constante. ¿Sí? Estamos suponiendo que el campo es constante. ¿Y cuando el campo es constante entre dos placas? Cuando se trate de placas infinitas en dimensión. Estamos suponiendo que el espacio que hay entre la superficie de la Tierra y la nube a lo largo, a lo horizontal, son áreas infinitas, porque no serlo, esta fórmula no funcionaría. Luego aquí el campo eléctrico se escribió como sigma sobre epsilon 0. Esto se colocó aquí y de aquí la fórmula que tenemos por acá. Entonces son suposiciones necesarias que debieron haberse tomado. ¿Ah? Para que pueda ser válido el uso de ese modelo de placas paralelas. Bien. Ok. Aquí enseguida viene una pregunta que me interesa mucho discutir. Ahí va. Termina el capacitor. Esta pregunta de 9. Rutherford y de un modelo del átomo basado en los resultados del experimento de dispersión de partículas alfa. Describe este modelo. Este sí lo puse en la prueba anterior. El modelo, que la carga eléctrica en un átomo está concentrada en el núcleo y que está rodeado por cargas negativas en los orbitales. Modelo de Rutherford. Que había una dispersión de partículas alfa, que algunas de ellas altamente positivas eran regresadas prácticamente en sentido contrario, lo cual solamente se justificaba considerando que esas partículas alfa atravesaban la nube de electrones e interactuaban directamente con el núcleo para que la fuerza de repulsión fuera lo suficientemente grande para parar la partícula alfa y devolverla. Aquello de que yo no creo que un obús de artillería sea rebotado por una hoja de papel de arroz, que decía Rutherford. Modelo de Rutherford para el fenómeno. Ahora, ese es el bueno, dice, Bohr modificó el modelo de Rutherford, introduciendo la condición mv por r igual a n h sobre 2pi, h es la constante Planck. Resuma la razón, aquí es el punto, fíjense. Esta expresión es el segundo postulado de la física cuántica de Planck, el segundo postulado. El primero era aquello de que la energía de un fotón, más bien que la luz estaba compuesta de fotones y que su energía era proporcional a la frecuencia, primer postulado. El segundo era este. ¿Qué es mv por r? Momento lineal m por v por radio. Eso es momento angular. Recuerden aquel asunto de la patinadora que está girando y que tiene sus brazos extendidos y que los junta y gira más rápido, como un trompo. Conservación del momento angular. Este momento angular, de acuerdo a los principios de Planck, es igual a una constante que es n por el producto de la constante de Planck sobre 2pi. Lo que dice esencialmente es que el momento angular de la partícula se conserva. El momento angular se conserva. Si recuerdan, partiendo de este precepto de la conservación del momento angular, y luego utilizando la mecánica de Newton y el primero que tiene que ver con la energía, concluimos aquello de que las partículas tienen un comportamiento de ondas, que los electrones se comportan como ondas materiales que le llamamos. En esta explicación que aquí hay que poner, podemos hacer referencia a lo siguiente, que eso no lo dije en su momento, lo pensé ayer y dije, chin, aquí se escapó algo muy importante, la razón.
Miren, tiene que ver con las ondas materiales. La longitud de onda de Broglie, a la cual hice referencia. Básicamente, momento angular h sobre 2pi por m. De aquí concluimos la longitud de onda de Broglie, que es h sobre p. Y concluimos que para el átomo de hidrógeno, el átomo de Bohr, el orbital en el cual los electrones se mueven es tal que el radio de la órbita está cuantizado, quiere decir, no puede estar en cualquier sitio. Y esta es la órbita, esta es la carga del núcleo, que es E positiva. El electrón está en una órbita menos E. Y hay un radio de la órbita R. Y decíamos, bien, con esa suposición de Planck, asumimos que el electrón se comporta como una onda material. Quiero decir, no es una partícula, es una onda que está vibrando en torno a la posición del núcleo central. Es una onda. Decíamos, para que tal cosa suceda, es necesario que si esta es una longitud de onda de de Broglie, lambda, el radio debe ser tal que yo arme montones de ondas del mismo tamaño, una tras otra, tras otra, y que la figura se cierre como un rompecabezas. Que no vaya a ocurrir que una onda termina acá y la otra empieza acá. Deben de embonar, deben de coincidir. Y para que tal cosa suceda, se requiere cierto radio, que tiene que ver con los múltiplos de las longitudes de onda, el perímetro, con múltiplos de longitudes de onda del Broglie. Bien, para que esto sea factible, para que esto se cumpla, se necesita que se cumpla este principio, porque de ahí partimos. Entonces, en cuanto a la pregunta, Bohr modificó el modelo de Rutherford introduciendo la condición mv por r igual a mh sobre 2pi. Resuma la razón, es que al hacerlo, él orilló a que al conservarse el momento angular, se pudieran generar los múltiplos de longitudes de onda que generaría la trayectoria que rodea el núcleo. Y otra cosa muy importante, eso en su momento no lo comenté y es muy, muy importante. Resulta, esta es una consecuencia del electromagnetismo, no tanto de la física cuántica, pero es válido. ¿Sí? Hay que tenerlo muy presente por ahí. Cuando una carga eléctrica se acelera, radia ondas electromagnéticas. Es una consecuencia del electromagnetismo. Si tengo una pelotita cargada eléctricamente y la acelero, radia ondas, como si fueran señales de radio. Toda carga que acelere, radia fotones, radia ondas electromagnéticas. Y aquí está el problema, que si tengo el núcleo positivo y tengo el electrón girando, evidentemente este electrón está siendo acelerado, V cuadrada sobre R, ¿de acuerdo? La aceleración centrípeta. Por lo tanto, de acuerdo a la teoría electromagnética clásica, el electrón, por estar moviéndose en círculos, necesariamente debe estar radiando ondas electromagnéticas a su medio. Pero si esto sucede, de algún lado sale la energía. ¿Qué quiere decir? Que si esto es así, al estar radiando y al estarse moviendo, ese electrón, de acuerdo a la teoría clásica, necesariamente se estaría moviendo, perdiendo energía, y al final cayendo al núcleo. Ese es el problema que en su tiempo le pusieron en contra al modelo de Rutherford. Decían, si los electrones están girando en torno del núcleo describiendo trayectorias circulares, reciben una aceleración centrípeta. Y si están siendo acelerados, pues de esa manera, necesariamente tienen que radiar.
Y si radian, están perdiendo energía, por lo tanto están mal. Los electrones tendrían que caer al núcleo porque están perdiendo energía radiada. No puede ser. Entonces, Planck lo corrigió y dijo, no. Lo que pasa es que cuando se cumple este principio de la cuantización del momento angular, es tal que los electrones giran en tales órbitas armadas por la longitud de Broglie que permiten que no haya radiación. Dicho de manera, para esta consideración de la conservación del momento angular, permite que en esas órbitas particulares, pues van cuantizadas, acá hay otra, y acá hay otra, permite que los electrones se muevan sin radiar energía acorde a este principio. Y eso les permite la estabilidad. Eso es muy importante con respecto a esta ecuación. No viene álgebra. El problema, la pregunta 9, tiene que ver con todo esto. Esto ya es de física cuántica. Dice, demuestre que la rapidez v de un electrón en el átomo de hidrógeno está relacionado con el radio de la órbita con la expresión raíz cuadrada de K, que es la constante Coulomb, por la carga eléctrica al cuadrado sobre la masa del electrón y por su radio. Demuestre eso. Estamos hablando del problema clásico del protón y el electrón que está girando y el radio cero. La velocidad con que está girando. Bueno, recuerden que lo que hizo Planck y Bohr, más bien Bohr, fue mezclar la física cuántica de Planck con la física clásica de Newton. Y lo logró. La fuerza que hay entre ambas cosas es esta. Esa es la fuerza coulombiana. Constante Coulomb, producto de las cargas entre la distancia al cuadrado. Y esto ha de ser igual, como es movimiento circular, a la fuerza centrípeta. Y voilà. De aquí despejamos esta velocidad, se cancela un radio y queda precisamente la raíz cuadrada de K por E cuadrada sobre M. Una R desaparece, la masa pasa dividiendo, desaparece. Y es todo. Velocidad orbital. El otro sí exige un poquito más de gimnasia algebraica. Siguiente pregunta. Dice 2. A partir de las respuestas B y C, se está refiriendo a la primera que era mb por r es igual a nh sobre 2pi. Y esta, deduzca que el radio de la órbita del electrón en el estado fundamental es el primer orbital, el hidrógeno, viene dado por la siguiente expresión, que el radio es igual a h cuadrada sobre 4pi cuadrada, constante Coulomb, masa del electrón, el cuadrado de la carga del electrón. Entonces, hay que hacer un clavado aquí, que sería, tenemos mv por r, la expresión de arriba, igual a nh sobre 2pi. Luego, de la otra, m cuadrada o v cuadrada es igual a k por e cuadrada sobre r. Esa es la ley de Coulomb. Solo que, a ver qué hice, k por e cuadrada sobre r, esa es la fuerza, así. Es esta expresión. Esta expresión.
M cuadrado B cuadrada. Hágate cuenta que le colocan una M aquí, queda M cuadrado B cuadrada. Y de este lado que dejan lo mismo, K cuadrada sobre R cuadrada, y la M se canceló. Entonces M cuadrada o B cuadrada es igual a K cuadrada E cuadrada sobre R. Fíjense, aquí quitan una R y queda esto. Quitan una R aquí, queda K cuadrada sobre R. Pero me falta, porque es M o B cuadrada, aquí falta una M. Así. ¿De acuerdo? O sea, de aquí, K multiplico por M. Km E cuadrada sobre R cuadrada es igual a M cuadrada o B cuadrada sobre R. Por M y por M. Entonces de aquí, M cuadrado o B cuadrada, ¿qué es esto? Queda igual a Km E cuadrada sobre R. Entonces, esta R pasa para acá, se cancela uno al cuadrado y me queda esto. De esta expresión llegamos a esto que aquí. Y luego, como dije, sigue el álgebra. M cuadrada o B cuadrada, R cuadrada es igual a N cuadrada H cuadrada sobre 4pi cuadrada. Esta es la expresión, esta al cuadrado, ni más ni menos. Entonces, K por E cuadrada, R cuadrada sobre R, es esta, igual a N cuadrada H cuadrada sobre 4pi cuadrada. Ahí reemplacé el N o B cuadrada sobre R, ¿qué es esto? Por esta expresión. Claro, le faltó una R y lo completé acá. Y de aquí despejamos, entonces la R finalmente queda como N cuadrada H cuadrada sobre 4pi. Yo sé que es un tanto fastidioso no poder hacerlo aquí, pero básicamente es la mezcla de estas dos expresiones para eliminar la velocidad. Es lo que estamos haciendo. Háganlo con álgebra, por su cuenta, con otro camino si quieren. Eliminen la velocidad de las ecuaciones y llegan a ese mensaje. Para el primer orbital, n vale 1, entonces R1 es igual a h cuadrada sobre 4pi cuadrada, la constante de Coulomb por E cuadrada. Y si le hacen operaciones a todo esto, les va a dar 5.3 por 10 a la menos 11 metros. Eso es igual a 0.5 por 10 a la menos 10 metros. Radio. Diámetro, el doble del radio. Y esto es 2 por 0.5 por 10 a la menos 10. Les va a dar que el diámetro del orbital es de 1 por 10 a la menos 10 metros. Y eso es lo que se llama un angstrom. El diámetro del primer orbital del átomo de hidrógeno es de un angstrom. Bueno. Bien, insisto, yo sé que traté de buscar la manera más directa de llegar a eso, pero no se hagan bolas, o sea, no se compliquen mucho con esto. Simplemente, si quieren, despejenlo B, NH sobre 2pi sobre MR, y lo meten acá, elevan al cuadrado y deben de llegar a eso. Qué bueno. Bien. Ya se me acabó el tiempo. Bueno.